consecuencias. Exponer. Argumentar. Explicar. Un sello personal expresando una opinión colectiva. Ahora, el editorial de Ari Lijalad en Habrá Consecuencias. Ayer el gobierno dio a conocer la inflación de enero, fue del 2,2%. Seguramente muchos de ustedes dirán, ¿qué? Porque ustedes sienten que las cosas aumentan mucho más que eso, y efectivamente aumentan mucho más que esto. Lo explicó hace un rato Can Devoto, y si logran acceder a economistas que se tomen las cosas en serio, van a ver que el gran problema de todo esto es que se mide con una canasta que no tiene nada que ver con lo que consumimos hoy. Y es una decisión política no actualizar esa canasta porque daría otros números, ¿sí? Eso es lo que está pasando con el número de inflación que el gobierno celebra y que el presidente Javier Milei en sus redes sociales lo celebraba así, mirá. Hoy se conoció la inflación de enero. La misma fue del 2,2%. Es el nivel más bajo desde el año 2020, es decir, la inflación más baja de los últimos 5 años. Pero además, si limpiás los efectos de la pandemia, que la tenía artificialmente deprimida, es la más baja desde el 2018. Además, la inflación en bienes fue del 1,5%, es decir, donde vos no mirás el efecto de las tarifas atrasadas que dejó el gobierno anterior. Y si mirás la canasta básica, fue del 0,9%. Es decir, en bienes y en canasta básica, Argentina tiene deflación en dólares, ya que el crawling peg estaba en 2%. Por lo tanto, seguimos haciendo historia. Somos el mejor gobierno de la historia, mal que le pese a los econochantas y al conjunto de mandriles que quieren que la Argentina le vaya mal. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, no es así. No solo en términos de percepción, ustedes podrían decir, mira, yo no lo creo, sino que hay un montón de datos que explican que esto no es real. O sea, ¿cómo explica que baja la inflación y tenemos el menor consumo histórico de carne, de leche, de yerba mate, de cosas básicas? Básicas. Y que son consumos populares. Estoy hablando de carne, leche y yerba. Y hay otros productos. Pero esos son como nuestros productos más culturales. Y eso se explica porque la inflación, como dijimos el año pasado durante mucho tiempo, la van a bajar por inanición. La van a bajar por baja de consumo. Y la comparación que hace, hoy es muy interesante, la nota de Cristian Carrillo en el Destape. La inflación se desaceleró en enero, pero a costa de vivir como en la pandemia. ¿Qué es el ejemplo que pone Milei? ¿Se acuerdan cómo vivíamos en la pandemia? Encerrados. No porque había un gobierno autoritario y malo y etcétera, que te encerraba. Vivíamos encerrados porque si salías a la calle había posibilidad de contagio de una enfermedad que no conocíamos todavía qué era y no había vacuna el primer año. Por eso. En 2020 estábamos guardados. Y escribe Cristian Carrillo sobre esta comparación de Milei con la pandemia. La comparación es arbitraria, pero en el fondo podría decirse que responde a los mismos factores, pero es distinta a la enfermedad. Buen análisis. Y dice, la comparación deja en claro que para bajar la inflación a los niveles actuales y bajo las mismas condiciones estructurales, aunque el presidente hable de cambios en la productividad para justificar el atraso cambiario, se realizó bajo un modelo recesivo cuyos resultados son solo comparables con los que suelen existir en una guerra o, como en 2020, en una pandemia. Durante la pandemia el consumo estaba frisado, hoy incluso es más bajo el consumo que en la pandemia, por la prohibición a circular y por el cierre de comercios e industrias, y las tarifas habían sido congeladas para acompañar a la población que había visto interrumpido su normal flujo de ingresos. Hoy, la recesión fue autoinfligida para frenar el dólar, para frenar la inflación, perdón. La recesión fue autoinfligida para frenar la inflación. El dólar se mantiene controlado, los salarios se mantienen como ancla de los precios y el ajuste de tarifas fue pausado para amortiguar la suba de precios que explicó la inflación de las últimas semanas. Ahí tienen explicado por qué de este número. Y es por inanición, no es porque sea el mejor gobierno de la historia. Porque todo el mundo sabe que no lo es, que no lo es. Lo sabe todo el mundo. Que algunos hagan los distraídos es otra cosa. Que a algunos les convenga es otra cosa. El tema es que hay que decirlo. Y no hay que tener miedo a decirlo. Bueno, uno de los que lo dijo ayer
fue Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que estuvo en Mar Chiquita y decía lo siguiente. Escuchamos a pequeños, medianos y grandes empresarios, a industriales de los sectores productivos vinculados con la manufactura, así como diferentes empresarios y representantes de entidades, Federación Agraria, también con pequeños productores del agro, con empresarios del sector turismo, del sector servicios, de la gastronomía. Es un ejercicio que repetimos durante todo el año, pero ahora en temporada tiene un valor especial porque en general se supone que los gobiernos paran o relajan. Nosotros nos dedicamos a escuchar al sector productivo de la provincia de Buenos Aires, a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Quiero decir, para el presidente Milei y las autoridades nacionales, que el diagnóstico y la descripción de la situación fue unánime. Grandes y pequeños, agropecuarios industriales, servicios, tanto del municipio como de toda la región. A nadie le está yendo bien con la política económica de Milei. Y es tan falso que incluso Milei dijo tuvimos deflación en dólares, ¿no? Y yo les decía recién, ¿cómo explican que hay baja récord de consumo en supermercados, en comercios, y todo anda bien, y baja la inflación? Y les decía que tenemos los consumos más bajos en leche, hallado y yerba mate, y Milei dice que tenemos deflación en dólares. Bueno, yo fui a hacer el cálculo. La leche en enero, vamos a enero, porque Milei no te cuenta diciembre, él asumió el de diciembre, no te lo cuenta. Bueno, vamos a enero del 2024. Un litro de leche valía 842 pesos, según el INDEC. Un litro de leche hoy, según el INDEC, vale 1.452. Eso es un aumento del 72%. Está por debajo de inflación, es cierto. Cierto. Ahora, si vos lo haces en dólares esto, que es lo que te dice él, por ejemplo, la leche valía 0,70 dólares, ¿sí? De 70 centavos de dólar. Y hoy vale un dólar con 20. Tuvimos un 70% de aumento en dólares del precio de la leche. El asado valía 5.500 mangos en enero del año pasado. Hoy vale 9.000. En dólares valía 4,5 dólares un kilo de asado. Hoy vale 7,5 dólares un kilo de asado. Y la yerba mate valía 1.700 mangos, el medio kilo, hoy 2.200. Yo sé que estos precios son bajos, ¿sí? No es el del supermercado, es el que mide el INDEC. En el supermercado está más caro. La yerba mate valía $1.40 y hoy vale $1.80. ¿Dónde ven deflación? Pero bueno, solo en la cabeza de Milei. Ahora, esto va a empeorar. Va a empeorar. Porque Milei está convencido de que como es el mejor gobierno del mundo y su plan económico es infalible, no importa lo que pase justamente en el mundo. Y en el mundo pasan cosas. Y esas cosas impactan en la Argentina. Es evidente que impacta. Gobierne quien gobierne, gobierne Milei, gobierne Cristina, gobierne Kicillof, gobierne Macri. Si pasan cosas en el mundo, nosotros estamos en el mundo. Y eso nos impacta. Bueno, en el mundo gobierna Donald Trump. En Estados Unidos gobierna Donald Trump, y las decisiones que toma Donald Trump como una de las principales potencias económicas impactan en el mundo, y uno tiene que acomodarse a decisiones que no dependen de uno. ¿Qué decidió Donald Trump? Algo con lo cual yo estoy de acuerdo, que es que a Donald Trump lo votaron los ciudadanos estadounidenses para estar mejor. Entonces Donald Trump dice, yo voy a tomar medidas para que la gente que me votó y que yo soy presidente esté mejor. No es que esté de acuerdo con la retórica, con lo que piensa, con la homofobia, con la violencia, con el autoritarismo, con lo que dijo que quiere hacer en Franja de Gaza. Yo no coincido con Donald Trump. Ahora, Donald Trump dice, a mí me votaron para que haya laburo en Estados Unidos, para mejorar los sueldos de Estados Unidos, para que haya más empresas en Estados Unidos. ¿Y cómo hago eso? Y bueno, se lo saco al resto del mundo. Si una empresa produce en Canadá, le digo venía a producir a Estados Unidos. Si una empresa produce en México, venía a producir a Estados Unidos. Si una empresa le vende a Estados Unidos y Estados Unidos produce eso, le subo el arancel y mejoro la productividad. Que es un poco lo que te dicen los empresarios acá. Los empresarios están reclamando al gobierno lo mismo que está haciendo Donald Trump. Le dice, igualame la cancha. O me la igualás vía bajarme impuestos, o me la igualás subiéndole los impuestos a los tipos que traen los productos de afuera. Bueno, Trump está haciendo eso y nos va a impactar a nosotros. Por más que Milei crea que es el genio y que es el mejor gobierno de la historia. Tan preocupado está Milei que Alejandro Pautino, uno de sus voceros, cuenta qué va a pasar con el viaje de Milei que va a hacer ahora para reunirse con Donald Trump sobre todo esto. Mirá.
El gobierno quiere ser muy cauto en el viaje de Javier Milei a Estados Unidos en las próximas horas, cauto al punto que la frase que a mí me dicen es: hay muchísimo tiempo porque aún la administración de Trump no se acomodó. Hay un montón de lugares en donde las segundas y terceras líneas son las que definen, entonces el gobierno de Javier Milei quiere esperar antes de contar o decir o adelantar algunas cosas que podrían darse en los próximos días o los próximos meses. Con respecto a los aranceles, fácticamente hay que pensar, o el gobierno sostiene, el gobierno cree, algunos integrantes del gobierno creen que hay que ver bien cuáles son los impactos reales en el número que Argentina perdería por exportarle a Estados Unidos. Si bien son números importantes y fuertes, además dinamizan la economía argentina desde adentro con empresas y con fábricas, están viendo con lujo de detalles por dónde van a ir a destrabar. Alejandro Pautino, que dice lo que le dicen en el gobierno. El gobierno decía que asumía a Trump y le daban los dólares al día siguiente, ¿se acuerdan? Porque el problema de estos muchachos como Pautino, como otros, es que te quieren hacer creer que vivimos en un eterno presente donde nadie se acuerda de nada. El gobierno decía que llegaba Trump, asumía y al día siguiente llegaba la guita del FMI. Como no pasó, como nosotros dijimos que no iba a pasar, porque el mundo no funciona así. Ahora Pautino dice, no, en realidad el gobierno dice que no, que Trump se está acomodando, porque no sabe muy bien manejar la botonera de Estados Unidos, no tiene mucha idea, es que como que recién arranca. Entonces, bueno, no, chicos, lo que pasa es que en el mundo pasan cosas y no somos la prioridad. Ni cerca, ni cerca. De hecho, a Donald Trump le vienen preguntando, che, ¿vas a tener alguna excepción con Argentina? No, dijo. Si tenemos déficit, si nos venden más de lo que le vendemos nosotros, en vez de voy a tener una excepción. Y le volvieron a preguntar sobre el tema de los aranceles a Donald Trump, que hace una suerte de reality también de su presidencia, y escuchen lo que dijo, mirá. Sobre el comercio he decidido por razones de equidad que voy a cobrar un arancel recíproco, es decir, que los países que le cobren a Estados Unidos se los vamos a cobrar a ellos, ni más ni menos. En otras palabras, ellos nos cobran un impuesto o un arancel y nosotros les cobramos exactamente el mismo impuesto. Muy sencillo. Nadie sabe cuál es el valor a menos que vayas por cada país. Podés ver cuál es. Si vas a cada país y mirás lo que nos cobran, en casi todos los casos nos cobran mucho más de lo que nosotros les cobramos a ellos. Esos días ya pasaron. Chau. No va a haber por ahora excepción. Milei viaja a Estados Unidos, veremos si logra algo. Ojalá que lo logre. Ahora, Milei viaja a Estados Unidos y le está pidiendo un tratado de libre comercio. Le está diciendo, yo te cobro 0, vos cobrame 0. Adivinen quién va a ganar ahí. ¿Quién tiene más competitividad? ¿Nosotros que tenemos un dólar atrasado, que producimos caro y que no tenemos escala? ¿O los estadounidenses que tienen dólar, no tienen un dólar atrasado, tienen dólar, tienen escala y tienen muchas más posibilidades de meternos todos sus productos acá nosotros? Adivinen quién va a ganar. Pero además, por eso el editorial se llama A coimear que se acaba el mundo. Donald Trump, yo se los vengo contando, pero quiero que vean el impacto que tiene estas cosas y por qué es esto de Milei de que el mundo no le impacta, no tiene sentido. Donald Trump, en medio de todo esto, firmó lo que llama una orden ejecutiva, vendría a ser como un decreto en Estados Unidos, que está publicado en la web de la Casa Blanca, no es ningún secreto. En Estados Unidos, comillas gigantes, controlan la corrupción en las empresas y el pago de coimas de las empresas estadounidenses en el exterior. Digo comillas gigantes porque, si quieren, hablemos un poquito del caso Odebrecht, que fue el caso más conocido. Odebrecht era una multinacional de origen brasileño, que fue la que desató todo el quilombo en Brasil. ¿Por qué? Porque supuestamente pagaba coimas, ¿no? Sí, pagaba coimas. Está demostrado que pagaba coimas. A Odebrecht lo que le pasaba es que había empezado a competir en la obra pública con las empresas estadounidenses, sobre todo en el Caribe. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron saltar eso. Y lo hizo saltar a Estados Unidos. No sé si se acuerdan, Estados Unidos incluso espiaba el celular de Dilma Rousseff, espiaba a un montón de gente. Lo hicieron saltar. ¿Odebrecht era la única que pagaba coimas? No. Pero había empezado a competir con Estados Unidos. Bueno, esta semana Donald Trump firmó esta orden ejecutiva que dice, las empresas estadounidenses pueden pagar coimas donde quieran. Esto es posta, ¿eh? Poné la imagen.
Esa es la web de la Casa Blanca, ¿sí? La seguridad nacional de Estados Unidos, la seguridad nacional estadounidense depende de que Estados Unidos y sus empresas obtengan ventajas comerciales estratégicas en todo el mundo. Y el presidente Trump está deteniendo una aplicación excesiva e impredecible de la FCPA, que era el control del pago de coimas, que hace que las empresas estadounidenses sean menos competitivas. Y lo detallan, las empresas estadounidenses son perjudicadas por la aplicación de esto porque tienen prohibido participar, escuchen esto, en prácticas comunes entre los competidores internacionales, creando un campo de juego desigual. Y escuchen el siguiente párrafo, estoy leyendo textual la web de la Casa Blanca. Esto no es información secreta. Las ventajas estratégicas en minerales críticos, puertos de aguas profundas y otra infraestructura o activos claves en todo el mundo son fundamentales para la seguridad nacional estadounidense. Si no me creen, entren a la web de la Casa Blanca, o sea, está ahí. O sea, Trump les dice a las empresas yanquis, chicos, vayan, quédense con los minerales, con los puertos y con la infraestructura de todos los países pagando coimas, que está todo bien. Tiene un punto. Seguramente las empresas en muchos países pagan coimas para quedarse con esos negocios y las empresas estadounidenses, según Trump, dicen, che, como nosotros no garpamos, no nos quedamos. No es tan sencillo, ¿sí? En cada país hay empresas que tienen manejo de relación con la política, manejo de medios, manejo de jueces. Entonces, en general las empresas locales se quedan con los negocios locales. Pero Trump le está diciendo a las empresas estadounidenses, vayan, garpen, paguen coimas y quédense con los negocios. Y yo les pregunto, ¿dónde hay minerales críticos? ¿Dónde hay puertos de aguas profundas? ¿Dónde hay discusión sobre infraestructura en este momento? Y en donde estamos todos abiertos así para que vengan y hagan lo que quieran. Acá. Acá. Vaca muerta, hidrocarburos, petróleo, gas, litio. Y la hidrovía, el control sobre nuestra vía troncal navegable, sobre nuestro río Paraná, por donde salen nuestras exportaciones. Y en medio de todo esto, el año pasado, Estados Unidos firmó un convenio con la Argentina para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tengan control sobre nuestra hidrovía. Y ayer se cayó la concesión de la hidrovía. Se cayó la licitación, perdón. Y Trump le dice a las empresas, vayan, preséntense a las licitaciones en todo el mundo por los lugares estratégicos y paguen coimas para ganarlas. Y está todo bien. ¿Ven que el mundo es más complejo que decir soy el mejor presidente de la historia y a mí no me afecta lo que pase por todos lados? Bueno, yendo a la hidrovía, que es el otro tema que quiero plantearles, ayer pasó lo que les anticipé toda la semana. Se tenían que abrir el pliego de la hidrovía. La hidrovía yo sé que es el nombre de la empresa, de la concesión del río Paraná. Había quilombo, había un dictamen de la Fiscalía Anticorrupción diciendo la licitación fue un desastre. Y efectivamente fue tan desastre que la única que dejó su pliego presentado fue la empresa que denunciaba las irregularidades. Y la que se lo quería quedar, que era Jan Denul, lo retiró, porque se quiso correr de todo este escándalo. Pero lo concreto, como les dije en el editorial de ayer, es que Jan Denul se va a quedar con el control todavía de todo esto. Y ayer lo confirmó el jefe de gabinete, Guillermo Franco. Mirá. Tema hidrovía, que se recontrapudrió sobre la hora. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué crees que va a pasar? Varios temas para considerar ahí, ¿no? En su momento, cuando se hizo la concesión, la ganó Jan Denul. En un aute con la empresa de Romero. Sí. Se venció la concesión y el gobierno, el Estado, siguió prorrogándoselas sin llamar a licitación. Hubo un intento de llamar a licitación que fracasó. Este gobierno preparó un pliego de licitación y también fracasó, pues se presentó una sola oferta y el gobierno había dicho que si se presentaba una sola oferta, la iba a dejar sin efecto. Y en el medio hubo varios cuestionamientos al pliego de licitación. ¿Por qué? Porque decían que estaba orientado el pliego a la actual concesionaria. El gobierno entiende que no y mantiene el llamado a licitación y se presenta una empresa competidora de Jan Denul
y no se presenta Jean Denul. Entonces, por supuesto, el gobierno quiere profundizar. Mientras tanto, seguirá Jean Denul con prórrogas de su contrato original. Tendrá que negociarse el valor, seguramente, de este periodo. Más cantado, iba a decir que el oso, pero me dijeron que eso tengo que actualizarlo, que Despacito, o que algún tema de María Becerra, o que Milo J, como quieran. Pero recontra cantado que va a pasar esto. Y efectivamente se queda Jean Denul, veremos hasta cuándo. Ayer efectivamente la empresa emitió un comunicado que se los muestro, y dijo, bueno, nosotros nos retiramos porque no queríamos estar en medio de todo este quilombo. Dale. ¿Sí? Ahí está el comunicado de la empresa por si lo quieren chusmear, pero está pasando eso con nuestro río Paraná. ¿Por qué todo tiene que ver con todo? Porque este número de inflación que estuvo ayer, que es ficticio y que no es real y que está la canasta desactualizada y que te lo venden y que tenemos baja de consumo, va a empeorar. Va a empeorar. Y va a empeorar por todas estas circunstancias, porque no estamos aislados del mundo. Y porque si Donald Trump no nos hace una excepción, nos va a complicar. Porque si Donald Trump sube los aranceles para todo el mundo, va a haber inflación en Estados Unidos. Ya tiene más alta inflación en Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos tiene inflación, sube la tasa de interés. Y cuando sube la tasa de interés en Estados Unidos, los dólares no vienen a los bonitos de Caputo. Se van a Estados Unidos porque es más seguro. No va a haber dólares. No va a haber. Y en el medio Donald Trump les dice a las empresas, vayan y hagan negocios allá que está todo bien. Coimen y quédense con todo y está todo bien. ¿Qué piensan? ¿Que eso no va a tener efecto acá? ¿De verdad? ¿De verdad? Bueno, al coimear que se acaba el mundo. Dale. Aril Jalad.